Señal Internacional. Mientras la viruela del mono se propaga por 18 países, España anuncia la compra de vacunas. Con brotes en unos 18 países y cerca de 150 infecciones, la situación de la viruela del mono sigue siendo preocupante al no seguir los patrones habituales según la Organización Mundial de la Salud. El Reino Unido, Portugal y España han detectado varias decenas de casos de esta enfermedad endémica del oeste de África, especialmente entre la comunidad homosexual. Es el primer desafío para la nueva ministra francesa de Sanidad, Brigitte Bourguignon. Hay que decir que esta enfermedad es mayoritariamente benigna. Los casos registrados han sido aislados en sus casas como medida de protección. Desde el Ministerio de Sanidad y de la Prevención se recomienda aislar los casos para no propagar la enfermedad, que se atenúa en 2 o 3 semanas, declaró la ministra en el Instituto Pasteur para hablar de los 7 casos confirmados en Francia. Mientras, en Suiza, los laboratorios Roche han desarrollado varios test para detectar el virus de la viruela del mono. En España, Sanidad ha anunciado la compra centralizada de vacunas con la Unión Europea para hacer frente al brote. Los casos diagnosticados ascienden de momento a 59. La organización Prisioneros Defensores, Ayuda a las Américas y la Fundación Internacional para la Libertad denunciaron que los médicos cubanos en misiones estatales en el exterior trabajan en condiciones de esclavitud moderna. La denuncia, basada en un informe presentado en enero pasado, viene en medio de la polémica por el reciente anuncio sobre la contratación de 500 médicos cubanos por parte del gobierno mexicano, decisión criticada por la oposición y los colegios nacionales de medicina. Las ONG argumentaron que las misiones de internalización de Cuba, donde participan principalmente médicos, son la mayor fuente de divisas del país y es ahí donde reside el poder económico de Cuba en la esclavitud, afirmó el presidente de Prisioneros Defender, Javier Larrondo. Según estimaron las organizaciones, las misiones recaudaron hasta $8.500 millones al año, de acuerdo a la tercera ampliación de la denuncia remitida en 2019 a la Corte Penal Internacional y la ONU por estas ONG. Confirma el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que no asistirá a la Cumbre de las Américas. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, descartó su participación en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, pero dijo que la voz de la isla se hará escuchar. Varios mandatarios habían advertido que faltarían a la cita si Cuba, Nicaragua y Venezuela eran excluidos. Relacionados con la cumbre y por la actitud mantenida por el gobierno de los Estados Unidos, les puedo asegurar que yo no asistiré en ningún caso a la Cumbre de las Américas. Cuba estuvo presente por primera vez en una Cumbre de las Américas en 2015 en Panamá y volvió a estar en 2018 en Lima. El gobierno de Díaz-Canel había denunciado el mes pasado que estaba siendo dejada fuera de los preparativos y que sería un grave retroceso histórico que no la invitaran. Desde enero, el gobierno estadounidense ha venido señalando que el compromiso con la democracia sería el factor que decidiría quién sería invitado a esa cumbre que se llevará a cabo entre el 6 y el 10 de junio. Tras el amago de varios mandatarios de no participar, esta semana Washington señaló que buscaba formas de que los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela estuvieran representados. Nos vamos a Estados Unidos, donde luego del tiroteo que se registró en una escuela primaria en Uvalde, Texas, que dejó 19 niños y 2 maestros muertos, la seguridad en todas las escuelas de los Estados Unidos fue reforzada como medida de precaución. En Connecticut, donde el tiroteo en otra escuela primaria en 2012 dejó 20 alumnos y 6 educadores muertos, la policía estatal dijo que enviaría soldados adicionales a las escuelas, aunque no han recibido amenazas específicas. Otros estados que también reforzaron su seguridad en las escuelas son Washington, Atlanta, Virginia, Maryland y Florida, que además ofrecieron asesoramiento en el tema. Europa. A raíz de la guerra en Ucrania se desplazan más de 100 millones de personas por todo el mundo.
La guerra en Ucrania eleva a 100 millones el número de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo. Así lo ha explicado Ramesh Rajasingham, alto responsable de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, ante el Consejo de Seguridad este miércoles. Como informó ACNUR el fin de semana, la guerra de Ucrania y otros conflictos han hecho que el número de personas obligadas a huir de los conflictos, la violencia, las violaciones de los derechos humanos y la persecución supere los 100 millones por primera vez en la historia. Hace 3 meses, miles de refugiados esperaban su turno en pasos fronterizos estratégicos, como el de Medica, entre Ucrania y Polonia, para huir de la guerra. Sin embargo, ahora llegan menos e incluso muchos regresan. Según Naciones Unidas, unos 30.000 ucranianos vuelven a casa cada día. Vuelven a pesar de lo peligroso que es para ellos quedarse en su país. No estaremos seguros en ninguna ciudad en Ucrania. Así que es cuestión de suerte que estemos a salvo o no. Rumanía, otro país fronterizo con Ucrania, ha acogido 1 millón de desplazados desde el comienzo de la invasión. El príncipe Carlos de Inglaterra, que visitó un centro de refugiados en Bucarest este miércoles, ha mostrado su reconocimiento al país balcánico. Vámonos a Asia, donde el presidente de China defiende los avances de su país en materia de derechos humanos tras nuevas filtraciones sobre la represión de la minoría musulmana uigur. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se reunió el miércoles en China con el presidente Xi Jinping, en medio de acusaciones sobre la represión que sufre la minoría musulmana uigur en la provincia de Xinjiang, al noroeste del país. He estado comprometida a realizar esta visita, la primera de un alto comisionado para los derechos humanos de la ONU a China en 17 años, porque para mí es una prioridad involucrarse con el gobierno de China para ver cómo podemos colaborar en asuntos de derechos humanos a nivel nacional, regional y global. Investigaciones occidentales acusan a China de haber retenido a 1 millón de uigures y otras personas de minorías musulmanas en centros de detención, donde supuestamente serían víctimas de trabajo forzado y esterilizaciones obligadas. El martes, un consorcio de 14 medios internacionales publicó documentos y fotografías que apuntan a una represión ordenada desde Pekín. Pero el gobierno chino señala que los campos son centros de formación profesional para combatir el terrorismo, ante una serie de ataques islamistas y separatistas en Xinjiang. El presidente Xi sostuvo que cada país debe seguir su propia senda de desarrollo en materia de derechos humanos, que encaje con sus condiciones y las necesidades de su pueblo. La visita de Bachelet transcurre en medio de una discreción total, con la prensa extranjera apartada argumentando razones sanitarias y sin detalles precisos sobre los lugares a los que acudirá la expresidenta de Chile. Activistas advierten que la libertad de movimiento y acción en el terreno de la alta comisionada serán limitadas y temen que la visita sirva para limpiar la imagen del gobierno chino. Por último, dejamos Asia y regresamos a Latinoamérica, donde un sismo de magnitud 7.2 sacudió el sur de Perú esta mañana cerca de la frontera con Bolivia, según reportes del Servicio Geológico de los Estados Unidos. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional de Perú informó que el sismo se sintió entre moderado y fuerte por la población y que por el momento no se reportan daños. Esta fue la información nacional e internacional más importante en este jueves, Belén. Yo regreso contigo, no sin antes señalar que todos somos UDG. Así es, José Luis. Gracias por este reporte muy completo, información nacional e internacional.